Bueno, vamos a tratar algunos ejemplos, no de todos los casos que hemos mencionado, sino de algunos, los más cercanos, digamos, a nuestra temática. Comenzamos por un caso de música acusmática, en este caso es un fragmento de la obra Articulación de Giorgi Ligeti, obra que tiene una partitura, entonces vamos a oírla y seguir este fragmento. Digamos, para hacer más completa esta experiencia de esta teleconferencia grabada, he traicionado un poco los principios acusmáticos porque, digamos, al estar mirando una partitura, entonces tenemos también información visual. En todo caso, es una escucha técnica en este caso porque se supone que una partitura la podremos entender un poco más nosotros que nos dedicamos a la música. Ya vamos a profundizar durante el año qué sentido, cuál es el rol de una partitura, por ejemplo, en una obra acusmática, ¿no? Si no, no hay necesidad de que, es decir, no hay un intérprete que tenga que leer una partitura para saber qué tiene que tocar, esto está grabado, entonces ¿para qué la partitura? Bueno, de todo eso vamos a charlar más adelante, pero acá me pareció más completo poner a riesgo de traicionar la idea de acusmática, un material que tenía algo para el video, ¿no? Bueno, un medio mixto. Acá es un fragmento de una obra del compositor inglés Jonathan Harvey. Se llama Advaya, es del año 94. Es para cello y dispositivos electrónicos. Y acá tenemos coexistencia, digamos, de sonidos electrónicos preformados, digamos, fijos, y sonidos electrónicos que, digamos, se generan en vivo. También un fragmentito escuchamos.
Acá sí, en estos casos, por supuesto que el intérprete necesita de una partitura, donde no solamente esté anotado lo que él debe tocar, sino también cierta guía del material electrónico para saber cómo debe interactuar con el mismo, ¿no? Como una pieza de cámara eh, o de orquesta y solista, donde están las guías, ¿no? Bueno, acá un ejemplo de laptop music, este, como pueden leer ahí, de la orquesta de laptops de la Universidad de Stanford, ¿eh? También oímos un fragmentito. Como pudieron apreciar, además acá tienen lo que llamamos interfaces gestuales, que son distintos dispositivos conectados a la computadora que coordinan o transmiten, de acuerdo a cierto movimiento que hace el músico, eh, genera cierta respuesta en el programa de la computadora, ¿no? Como pueden observar, hay distintos intérpretes y hay también un director, y cada intérprete tiene su computadora. Están todas, cada una tiene su propio parlante en este modelo, porque hay muchos tipos de orquestas de laptop, pero en este eh, cada intérprete tiene cerca su parlante, cosa de reproducir un poco en un escenario la dimensión espacial que ocurre cuando oímos un conjunto de músicos con instrumentos acústicos que cada uno, digamos, cada fuente sonora está, digamos, al lado del intérprete correspondiente, ¿no? Eh, Quizá eso también para diferenciarse, digamos, de la música acusmática, donde uno escucha que todo viene de los parlantes. Bien, acá un ejemplo de composición algorítmica. En este caso es un fragmento, vamos a oír, de una improvisación de un músico de jazz, Bernard Lubat, que interactúa con un conjunto de intérpretes, digamos, de operadores de un programa que se llama OMAX, que fue desarrollado en el IRCAM de París, que es uno de los grandes centros de la música electroacústica, ¿no? Y en este caso también, digamos, como que se puede confundir un poco con una orquesta de laptops, porque acá vamos a ver un ensamble de 4 laptops, pero la diferencia es que en este caso específicamente el programa OMAX que tienen las computadoras estas, eh, lo que hace es generar, digamos, respuestas musicales a lo que las mismas computadoras capturan que el intérprete está tocando. O sea que, digamos que la computadora es la que genera las secuencias de acuerdo a una programación previa, ¿no? Y en general hay como, están programadas en este caso para realizar una suerte de imitación estilística y tímbrica.
Justamente el ejemplo busca un músico de jazz porque, digamos, la imitación estilística en la música de vanguardia es más difícil de juzgar solamente por quizá quienes estemos muy familiarizados con los lenguajes contemporáneos podemos entender si la máquina está haciendo cualquier cosa o si realmente está capturando ese estilo y respondiendo musicalmente en el mismo. En el jazz, que también tiene mucha improvisación, es como que esto es un poco más masivo, digamos, hay más oyentes que pueden entender si la computadora de alguna manera dialoga en el mismo lenguaje que lo hace el músico. Bueno, vimos un fragmento de esto. Aquí vamos a apreciar un fragmento de una pieza de light coding. Yéndonos hacia la periferia del gráfico que antes vimos, aquí podremos apreciar un ejemplo de un soundscape. Es una obra del autor francés Luc Ferrari. Y como dice en este breve comentario, tras la desaparición total de los sonidos abstractos, esta pieza podría considerarse una diapositiva fotográfica sónica. Resultado
de todo un proceso evolutivo, la reminiscencia más fiel y realista posible de un pueblo de pescadores al amanecer. Y también se lo puede asociar con uno de los primeros intentos o tendencias hacia el minimalismo. Bueno, acá un ejemplo de instalación sonora de un autor francés, y debemos decir que esta instalación en particular tiene un antecedente en una obra de Steve Reich, que también utiliza
este fenómeno del feedback o acople o efecto Larsen, ¿no?, entre el micrófono y los parlantes. En este caso, propulsado por un ventilador colocado en el suelo, un globo de helio equipado con un micrófono inalámbrico explora el espacio expositivo, modulando constantemente el feedback, o sea, la retroalimentación, producido por 8 altavoces distribuidos en las paredes a su alrededor. A partir de la variación de esta retroalimentación modulada por el movimiento del globo, el resultado es una música espacial, indeterminada, en perpetua recomposición, música del momento que puede estar en la línea de los trabajos de John Cage y Alvin Lucier, iniciados ya en los años 60. Además, el sonido de la retroalimentación es analizado en tiempo real, sintetizado y transmitido en vivo por un procesador de audio que varía constantemente su altura y su timbre según su amplitud. A la permanencia del sonido del ventilador se le suman las frágiles apariciones de la modulación del feedback que aparecen y recorren el espacio expositivo de un lado a otro. También oímos un fragmentito, ¿no? Pasamos ahora a un ejemplo de pieza radiofónica o también de poesía sonora. Se trata del Omaggio a Joyce, homenaje a Joyce, compuesto por Luciano Berio en 1958, ¿no? Esta obra tiene como subtítulo Documentos sobre la calidad onomatopéyica del lenguaje poético. Es un material radiofónico para voz y cinta magnética realizado en el Estudio de Fonología de Milán con la colaboración de Umberto Eco. Quiere decir que ellos lo prepararon, primero que nada, como un homenaje radial, es decir, un programa de radio donde se iba a emitir esta experiencia sonora que es el homenaje a Joyce. Tomaron la voz de Kathy Berberian, quien grabó varias veces un fragmento del episodio de las sirenas del libro Ulises de Joyce, con distintas entonaciones, y ese fue el material de partida, el único material utilizado en toda la pieza. Vamos a escuchar solamente un fragmento mientras vemos algunas imágenes de Joyce. A spiked wine letting cold silent
Es decir, de repente la voz parece un coro o se transforma en sonidos que tal vez podríamos suponer que venían de otras fuentes, ¿no? Y entonces el texto se diluye, pero por ahí juega mucho también la fonética que era el original de Joyce, ¿no? Por último, un ejemplo de teatro danza de un autor argentino. Él lo llama acción teatral, es decir, que nos vamos a encontrar muchas veces con otras categorías diferentes a las que hemos mencionado. Tengamos en cuenta que todo esto es un tema aún en constante crecimiento y desarrollo y por lo tanto hay opiniones diversas. En este caso hay sensores puestos debajo del escenario que capturan los movimientos que hace el bailarín actor y lo, digamos, lo procesan electrónicamente.
Bien, por hoy vamos a dejar acá. Es importante que ustedes vayan reflexionando sobre todas estas experiencias y nos veremos la próxima semana.